pues el día de hoy me toca a mí platicar sobre la minería en México. Y hay un refrán mexicano que dice, si no le tienes cariño a tu dinero, métete de minero, ¿no? Eso lo encontré por ahí, de Herón Pérez Martínez, y pues me pareció simpaticísimo. Entonces, pues con eso quiero empezar. Si no le tienes cariño a tu dinero, métete de minero. La minería ha sido un pilar de desarrollo en México y el mundo. Y curiosamente, la minería en México ha sido, bueno, ahorita estamos hablando de la minería porque vemos pues, la minería actual, pero la minería en México ha sido trascendental para el desarrollo del comercio mundial. Es algo de lo que me enteré y que quiero compartir con ustedes. Bueno, primero les voy a platicar que yo me di a la tarea de revisar, pues más o menos cómo podría haber platicado este tema y me topo con que, pues, puedo hacerlo rápidamente en 5 grandes épocas, ¿no? La minería en México se extiende a través de diversas épocas y a mí se me ocurrió poner primero la época prehispánica, porque es muy importante, porque ya aunque pareciera que la minería nos lo trajeron los españoles, eso es falso. Vamos a dar algunos datos. Luego la época colonial, que yo creo que fue el mayor auge, o digamos que uno de los pilares para el auge de la colonia y de la corona española. También la época independiente. Hablaremos muy rápido de la parte revolucionaria, posrevolucionaria y moderna, porque por ahí me encontré con un par de tesoritos que les voy a dejar al final. Entonces, bueno, pues durante el periodo prehispánico, las culturas indígenas mesoamericanas y otras regiones practicaban la minería de metales como el oro, la plata, el jade, y destacaban civilizaciones como la azteca, la maya, la otomí. De repente nos hemos encontrado con temas de orfebrería muy desarrollados, por ejemplo, en Monte Albán, ¿no? Luego, la época colonial, pues con la llegada de los españoles, la minería se convirtió en una actividad clave para la colonización y la extracción de riquezas y también fue pilar en el desarrollo, en el desempeño del crecimiento de la corona española, ¿no? Los grandes descubrimientos, los grandes yacimientos que habían por ahí, pues estamos hablando de Zacatecas, Guanajuato, Tasco, llevaron a México a ser una de las principales fuentes de plata para el imperio español. Incluso, ya un poquito más adelante, ya metidos hacia el norte, se llegó a considerar a San Luis Potosí como uno, precisamente por eso se le puso el Potosí, y en Hidalgo del Parral, en Chihuahua, se le llegó a considerar la capital del mundo de la plata. De hecho, cuando uno va a una mina que se llama La Prieta, ahí en San Luis Potosí, ahí dice, Parral, la capital del mundo de la plata. Luego tenemos la época independiente, que bueno, pues obviamente después la independencia de la minería continuó siendo un pilar económico ahora para México, y ustedes habrán acordado o se acordarán que alguno de sus abuelos les ha de haber enseñado o mostrado los pesos plata o los pesos mexicanos, ¿no? Bueno, pues de ahí viene todo eso. Después, obviamente, se explotaron más yacimientos de metales preciosos y se empezó a diversificar en otros minerales como el plomo, el zinc o el cobre. Luego viene la revolución y la posrevolución, que es bien importante porque aunque no hay un gran avance, sí influyó muchísimo la parte de la minería por todos los conflictos sociales y todo el problema que había alrededor de las minas. Entonces, aunque no digamos que hubo una contribución tecnológica importante, sí la minería fue pues parte del caldo de cultivo que generó la revolución y la postrevolución. Y hablando del tema postrevolucionario, efectivamente, de ahí vienen algunos momentos como nacionalizaciones, precisamente el cambio de la ley minera, y nos empezamos a pelear con los extranjeros por quedarnos con sus compañías, como por ejemplo la nacionalización de la compañía minera de Cananea, por ejemplo, que ya empezaba a marcar el tema de cómo nos estábamos yendo, ¿no? Y a partir de la década del 90, yo creo que ya había nacido, más o menos. México abrió su industria minera a la inversión extranjera de nuevo. Vaya, no es de que no lo había abierto antes, más bien es que los corrimos, les dijimos, yo me quedo con lo tuyo, no nada más con el petróleo, también con las minas.
Entonces, bueno, vámonos rápido a la parte minera, ¿no? Durante esta época, pues diversas culturas indígenas de México practicaban esta minería, ¿no? O sea, ya le pegaban ya se empezaban a meter, sacar pues lo que brillaba. Y recordemos que cuando llega Hernán Cortés, cuando llegan los españoles aquí, pues son recibidos con regalos, con oro, y estos, pues incluso, pues se dejaron deslumbrar por estas, ¿no? Se afirma que en México prehispánico se utilizaron aproximadamente 35 minerales no metalíferos y 14 que sí lo son. Las minas prehispánicas, algunas de considerable antigüedad, se encontraban sobre todo en la Sierra de Querétaro. Aquí cerquita, ahorita yo estoy en San Luis Potosí, y en algunos lugares del Bajío, la parte del río Balsas. En Mesoamérica, solo los purépechas, siempre me ha impactado este pueblo, los purépechas, así como los tlaxcaltecas, tienen un desarrollo cultural y tecnológico impresionante. En este caso, los purépechas usaron implementos de labranza de cobre, y otros pueblos usaban el metal solo para adorno, ¿no? Mientras que otros pueblos lo usaban para adorno. El material preferido que usaban era la piedra volcánica. Los momentos claves de esta parte son, pues, ¿cómo se llama? Las civilizaciones avanzadas como aztecas, mayas, otomíes desarrollaron estas técnicas, y la extracción de metales preciosos como el oro y la plata era muy común. Tenían un alto valor cultural y religioso, además de que podían usar en la creación de objetos suntuarios y rituales. ¿Qué tecnologías utilizaban? Pues era minería subterránea, excavaban tubos y galerías, llevaban a los depósitos. Incluso los aztecas tenían minas en las laderas de los volcanes. La metalurgia, pues desarrollaron métodos ya de fundición, fíjense, no llegaron con los españoles, sí, ya habían refinación de metales. Utilizaban los hornos de barro y piedra, y con eso extraían los metales de sus minerales. Y las herramientas de piedra y cobre eran cada vez más comunes porque entendían el valor de estos metales y de estos materiales. Claro, el impacto socioeconómico es muy importante. Si estamos hablando de piedras preciosas, de metales preciosos, perdón, pues obviamente teníamos que ver el impacto socioeconómico, que tiene que ver con un sistema de tributo, el intercambio comercial y, por supuesto, jerarquías sociales, ¿no? La posesión y el control de minas confería un estatus y poder, como actualmente lo entendemos, ¿no? Pero a quienes contaban esas minas tenían un papel crucial en la jerarquía social, eran dueños de, digamos, una parte importante de eso, ¿no? Por supuesto, todo esto tenía que ver con dioses, rituales, arte, arquitectura, y se mantenían las tradiciones, sí, aunque con la llegada de los españoles cambió drásticamente la dinámica minera. Algunas tradiciones y conocimientos mineros persistieron en comunidades indígenas durante varios siglos, que incluso influyeron en prácticas posteriores, ¿no? Podríamos hablar de técnicas de extracción, el valor cultural de los minerales preciosos, la relación en la minería y las jerarquías sociales, pero no me quiero acabar el tiempo nada más en la parte de la prehispánica, porque más bien me quiero ir hacia la parte de la colonia. Rápidamente, el valor cultural, estamos hablando de estaban relacionados estos minerales preciosos con deidades, rituales, etcétera. Y pues por supuesto la idea de que los tlatoanis pudieran tener su pecho o colguijes de oro bien pulido, pues era sumamente importante. Bueno, obviamente después pues viene son algunos de los objetos que se han encontrado en algunos lugares, por ejemplo el de azul de abajo en Monte Albán, estos otros pues no sé dónde, pero yo los encontré en una revista de arqueología, entonces me imagino que sí son de acá, porque era arqueología mexicana, entonces pues dije, se ven bonitos, pues vamos a ponerlos. Entonces luego venía la época colonial, y aquí, pues obviamente todos entendemos y conocemos, pues que hubo
temas muy importantes, ¿no? La colonización española se centró en explotar ricos yacimientos, principalmente ¿cuáles? Pues los que estaban cerca de donde estaban ellos. Tasco, Pachuca, Guanajuato, Zacatecas, luego se empezaron a caminar hacia el norte, encontraron en San Luis Potosí, luego se fueron más para allá, encontraron en Chihuahua, encontraron en Durango, encontraron en Sonora hubo muchísimo de esto, y obviamente pues encontraban que ya muchos indígenas tenían métodos para sacarlo. Entonces ellos llegaron con otras tecnologías un poco más avanzadas y el uso de amalgamas para extraer plata. Y es bien importante hablar de la plata. ¿Por qué? Porque México, junto con, con Perú, creo, o Bolivia, eran productores natos de plata. Durante muchos años, y esto lo voy a hablar más adelante, y estamos hablando casi 300 años, el comercio mundial se hacía con plata mexicana y boliviana. Estamos hablando del dinero más sólido. Imagínense en esa época que nadie hablaba del dólar como ahora hablamos, o el petrodólar, no, ahí hablábamos de los, aquí, ahorita me acuerdo del nombre porque lo tengo aquí anotado más adelante en la presentación, esa era la moneda fuerte del mundo. Se comerciaba entre América, Europa, Asia, y la reconocían por su valor. Lo vamos a platicar más adelante, nomás vamos a ver rápidamente qué fue lo que hicieron estos al llegar, pues descubrieron más yacimientos, obviamente les decía Zacatecas, Guanajuato, en Tasco, en Pachuca, en Chihuahua, en San Luis Potosí, conozco dos de ellos, bueno, varios, ¿no? En Tasco conozco algunos, en Hidalgo del Parral he ido varias veces, ahorita estoy en San Luis Potosí, y antes de irme voy a ir a Real de 14, aunque me dicen que ya es un pueblo medio fantasma. Vamos a ver si no me encuentro con algún fantasma de estos, con mallas hasta las rodillas y que con barbas largas, ¿no? De esos que luego andan asustando en las calles. Esos me dan menos miedos que los que están vivos asustando en la Cámara de Diputados o en la de Senadores. Pero bueno, había un tema que era la mita y la encomienda. La mita y la encomienda se convirtieron en instituciones clave para la explotación de la mano de obra indígena en las minas. Los indígenas fueron sometidos a condiciones laborales extremadamente duras y eso generó muchas tensiones y conflictos. En el caso de las minas, como la de aquí donde estoy, en Potosí, San Luis Potosí, los españoles organizaron lo que le llamaban la mita. Y pues me dije, ¿qué chingados es la mita? Pues ya me puse a buscar la mita y era un sistema por el cual cada nación indígena estaba obligada por turnos a ceder hombres para trabajar en las minas. Así como que, mira, de este mes te toca a ti, que vives por allá, así es que mándame casi tus tributos, porque los indígenas morían por miles en las minas, ya sea por las condiciones insalubres, porque se venían para abajo, por lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, bueno, pues eso generó mucha tensión social que después obviamente fue parte del caldo de cultivo, primero para la independencia y creyendo los pobres mineros que se iban a emancipar, pues nada, que con la parte, con la independencia les fue igual o peor. El auge de la plata, pues obviamente la minería de la plata fue el pilar económico más importante durante la colonia y siendo México la principal fuente mundial de nuestra síndrome de que fuimos minimizados, ¿no? Yo creo que eventualmente bueno, fuimos potencia mundial y podríamos volverlo a hacer. Yo de repente me pongo a leer a Ricardo Salinas, no, a Salinas Price, y tiene 2, 3 libros muy interesantes que quizá podríamos leer. Luego, bueno, pues obviamente se desarrollaron centros mineros, como donde estoy, en Chihuahua, en Guanajuato, en Tasco. Se utilizaba, pues obviamente, lo que era el beneficio del patio, que era ampliamente utilizado para la extracción de plata. Esto consiste en mezclar mercurio, plata, sulfuro de hierro, cobre y todo triturado, más como si fuera tipo harina, y eso, pues obviamente, nos ayudaba a extraer la plata. Ya teníamos hornos de fundición, un poco más modernos que los que tenían los aztecas, y obviamente los túneles y las cárcavas mineras, pues para poder meternos cada vez más en las vetas. Claro, el impacto socioeconómico fue muy importante, porque por un lado había riqueza y poder de los dueños de las minas, por el otro lado la desigualdad y la explotación
básicamente con los indígenas, que empezaron a crecer ciudades, empezaron a llegar mucho criollo, mucho mestizo, la transformación económica que se fue dando, pues obviamente fue un auge que de haberse quedado, digamos, en México, pues yo creo que otro gallo nos cantara. La importancia cultural y presencia de las tradiciones mineras, pues tiene que ver, sigue siendo el tema religión, las fiestas, recordémonos que pues, no hay rey que no tenga corona, y las coronas pues se hacen no nada más ¿cómo se llama? De piedras preciosas, sino también con metales. Tienen un cetro que seguramente también es de algún lado de donde se carrancearon el mineral. Pero bueno, obviamente empezó también a dejar mucha cultura, como el arte y la arquitectura barroca, que tenía la posibilidad económica de la minería, se manifestó principalmente en este tipo de arte. Hubo un sincretismo cultural donde las tradiciones indígenas empezaron a entrelazar con las influencias europeas y creando una identidad cultural única en las comunidades mineras. Y eso lo podemos ver a lo largo y ancho del país. En las comunidades mineras tienen ese sincretismo cultural muy arraigado, muy padre. Sobre todo en las que están en el Bajío y más hacia el centro. Como que ya hacia el norte pues ya iban... pues acuérdense que eran los chichimecas, ¿no? Como que ellos, bueno, ya lo habíamos platicado, ¿no? Los perros de los indios de más para allá del norte. En este punto es cuando crecen o cuando salen puntos mineros muy importantes como Zacatecas, cuando descubrieron la beta madre por ahí ya de 1546. El auge de la minería de plata en Zacatecas fue por el siglo XVII. En Guanajuato, el momento clave fue cuando descubrieron la mina de Valencia, de Valenciana en 1558. Ahí obviamente pues había también el tema del beneficio del patio para sacar la plata, y el impacto socioeconómico en Guanajuato, pues sabemos que fue una derrama impresionante en toda la parte del Bajío. En Tasco, el momento clave de Tasco fue el descubrimiento de yacimiento de plata en la región, básicamente prehispánica, y su auge fue durante la colonia. No tengo el dato exacto del año. En Pachuca, el descubrimiento de la mina de Pachuca en el siglo XVI empezó con un desarrollo significativo durante el periodo colonial, y el impacto socioeconómico de Pachuca pues fue grandísimo, llegando a nosotros hasta el grado de tener uno de los platillos típicos de esa zona, que son los pastes, el paste minero, que se dice que es una comida que se trajeron de Inglaterra, que era de algún tipo, es como una empanada grandota. Y si alguien no ha probado el paste, les recomiendo el de papa con carne, y tiene un picorcito bien sabroso. Pero bueno, no estamos hablando de gastronomía, yo ya tengo hambre y ya al ratito voy a irme a comer. Chihuahua, los momentos claves, bueno, pues obviamente fue durante la colonia, cuando empezaron a llegar ya más al norte, las minas de Hidalgo del Parral, de Santa Bárbara. Incluso Chihuahua tuvo la primer casa de moneda de América, que fue en el perdón, en la ciudad de Batopilas, allá bien metido en la sierra. Todavía hoy, para llegar a ese lugar, hace uno como 8 o 9 horas, yo hice mi servicio social. Y si no, pues llegas por avioneta. El problema es de que pues las pistas para avioneta no son privadas, pero de los chavos a los que les tienes que avisar que no llevas armas, ¿no? Y no me refiero al ejército. San Luis Potosí, el auge de la minería de la plata en San Luis Potosí fue en el siglo XVII. Y ahí, obviamente, el yacimiento minero. Yo estoy aquí muy cerquita de una de las minas que ya está cerrando Grupo México, que es de zinc, y que ya está a punto de terminar, de cerrar. Y bueno, pues el auge minero de San Luis Potosí fue real de 14, aunque el desarrollo de la capital. Zacatecas, su riqueza principal era plata. Guanajuato también, al igual que Tasco. Pachuca tenía plata y otros metales, al igual que Hidalgo del Parral. Real de 14 básicamente era plata, al igual que Durango, Sombrerete, Real del Monte, Real de Minas, en Los Álamos, en Sonora eran oro y plata. Real de Álamos
ya lo dije, San Nicolás de Bari era de plata, en Durango ese era, Mineral de Pozos en Guanajuato, San Sebastián en Jalisco, San Antonio en Zacatecas, Nuestra Señora de los Ángeles de Pinos en Zacatecas, todas estas minas eran básicamente de plata. Imagínense la cantidad de plata que teníamos aquí, y bueno, pues obviamente todo eso pues, fue extraído durante la época colonial. Y bueno, pues todo lo que estábamos viendo pues, generó un malestar impresionante porque aunque habían españoles y criollos y la madre, de repente, pues, ¿qué pasa? Pues que ya nos hartamos de los maltratos porque la riqueza se quedaba en pocas manos, muchos de ellos muchísimo se iba para hacer monedas que estaban por todo el mundo, pero las comunidades indígenas pues no prosperaban como podrían haberlo prosperado, entonces pues se hartaron y fue parte del caldo de cultivo que empujó a la independencia. Y entonces, pues obviamente de ahí se empezó a generar ya la independencia, estamos acá, ¿sí? Y bueno, pues obviamente eso provocó que hubieran regiones muy ligadas a no nada más a la agricultura, sino a la minería, que se levantaron en armas. Nomás recordémonos que fue precisamente en Dolores, en Hidalgo, muy cerca de Guanajuato, y toda esa zona que era rica en yacimientos mineros, en yacimientos de metal, que pues, rápidamente se unieron a la independencia, ¿no? Obviamente aquí podríamos hablar por mucho más tiempo, pero pues vámonos a brincar rápidamente otra vez a la época independiente, porque ya prácticamente llevo media hora y nada más hemos estado hablando de lo que yo creo que lo que más me gustó y lo que me pidió Vero, o lo que platicamos Vero y yo, que es la parte del virreinato o la colonia. En la Revolución Mexicana se dieron varias cosas. Claro, obviamente el momento clave fue la Revolución Mexicana, que fue un conflicto armado y que dentro de la Constitución y la nacionalización del petróleo en la posrevolución, en el 38, pues simbraron un impacto en la minería. Empezó a haber un declive en la producción, ¿sí? La revolución y la estabilidad resultante llevaron obviamente un declive en la producción minera. Muchas minas fueron abandonadas, cerradas, o incluso, ¿cómo se llaman? Pues ya las dejaron por ahí a morir. El impacto en las comunidades mineras se vio afectada porque obviamente la violencia, la inestabilidad y la migración de trabajadores a otras regiones, principalmente Estados Unidos y en el norte. El cambio de propiedad de las minas, como la Constitución de 1917 limitó la propiedad extranjera de tierras y recursos naturales, incluida la minería, pues muchas empresas mineras se fueron obligadas a ceder su control de operaciones. Eso de que se vieron obligadas a ceder su control de operaciones, pues era así como el copelas o cuello de entonces, ¿no? Porque hubo una nacionalización y pues la gente, los extranjeros tuvieron que volver a salir. Ya después se empezaron a regresar. Ahí es importante, en este momento es importante hablar de una de las empresas afectadas que generó mucho desarrollo, que era la Cananea Consolidated Copper Company, o la compañía de cobre de Cananea. Su nacionalización fue en 1937. Fue un episodio importante en la historia de la minería mexicana porque de ahí empezaron a tener incertidumbre y venía una ola de nacionalizaciones, etcétera, ¿no? Sobre todo por los recursos nacionales. Y aunque muchas empresas extranjeras experimentaron cambio, algunas empresas mineras mexicanas continuaron operando, adaptándose a las nuevas condiciones políticas. Durante la Revolución Mexicana, y con esta inestabilidad, hubo minas que se fueron afectadas, ya les decía, la de Cananea, la de Pachuca, que en el estado de Hidalgo también enfrentó desafíos, y aunque no cerró por completo, pues sí, obviamente la falta de inversión afectaron su producción. En Tasco también enfrentó muchas dificultades. La mina el Boleo, sí, así se llama, en Baja California Sur, se dedicaba básicamente a la extracción de cobre. Fue otra mina que experimentó cambios significativos durante la revolución. Y bueno, digamos que son algunas de las que pude investigar. Ya después, pues nos metemos a la época moderna. Y esta pues me la voy a leer rapidito, me la voy a aventar rapidito, porque la transición hacia la época moderna de la minería
fue periodos también de cambios significativos, básicamente socioeconómicos y tecnológicos. Desde mediados del siglo XIX hasta después del siglo XX se generó una transformación eh, a nivel mundial y por supuesto México no iba a quedarse fuera. A partir de mediados del siglo XIX, México comenzó a experimentar cambios que marcaron el inicio de la época moderna. En este periodo la transición se identificó con cambios, por ejemplo, políticos y legislativos, aunque ya venía, aunque una ley del Porfiriato de 1884, que era la ley minera, fue un hito fundamental que reguló la actividad minera en términos legales y que dio paso a los nuevos cambios, a los nuevos, al nuevo, digamos, contexto económico de la minería ya en las épocas modernas, ¿no? Durante este periodo, las regiones mineras en México jugaron un papel indispensable en el desarrollo industrial. Todavía no veníamos ni el nearshoring, ni las maquilas, ni nada de eso, pero estábamos extrayendo mucho metal. Obviamente, emergieron otros centros importantes, además del de Sonora, Durango, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, San Luis, Guerrero, Hidalgo, etcétera, ¿no? ¿Cuáles eran las minas o cuáles son las empresas mineras clave que había, que han habido y que hay en algunos casos? Pues está la American Smelting and Refining Company, ASARCO, la que ya les decía, la cananea de cobre, el Águila Mining Company, el Real del Monte, Pachuca Mining Company, fueron influyentes en esta etapa, ¿no? En la parte de la transición hacia la parte moderna. Y, por supuesto, la extracción de minerales como plata, oro, cobre y los metales preciosos impulsó la economía nacional. El impacto de la ley minera que les decía, de la época porfiriana, sí, bajo el régimen de Porfirio buscaba atraer inversión extranjera al sector minero. Permitía concesión de grandes extensiones de minera para la explotación de yacimientos a compañías extranjeras y promovía la modernización. Creo que fue una de las cosas que no se le ha reconocido cabalmente al general Porfirio Díaz, que provocó esa modernización en México, ¿no? Se consolidaron empresas extranjeras, hubo desarrollo de infraestructura y el impacto económico, pues empezó a haber mucho auge, aunque bueno, como suele suceder en algunos casos, pues muy disparejo, ¿no? Los desafíos sociales y laborales que se enfrentaron fueron enormes, al grado de que, pues mucho desarrollo, pero pues seguían estando jodidos los jodidos y pues se levantaron hasta que se hartaron. Los conflictos laborales, sindicales, huelgas, paros, tensiones sociales, comunitarias y la desigualdad, además de algunos desafíos ambientales, fueron lo que provocaron, dentro de muchas otras cosas más, también la revolución. Y algunos que otros vivillos, pues que dijeron, pues de aquí soy y me subo al caballo para ver qué gano, y pues a ellos fueron a los que se les hizo justicia a la revolución. Y aquí es algún tema, yo quisiera cerrar regresándome al tema de la plata de la colonia. Y me van a decir, ¿y qué carajos hace aquí un señor como Hugo Salinas Price? Bueno, Hugo Salinas Price tiene varios libros, yo leí 2 o 3 de ellos, y uno de ellos es La Plata, el camino para México. Y él habla precisamente del tema del patrón plata o de lo que fue el patrón plata y de cómo México puede volver a ser una potencia mundial económica nada más por tener plata y porque seguimos teniendo plata. Y yo me puse a investigar, me acordé de todo esto y me puse a ver y efectivamente es un tema interesantísimo. ¿Por qué? La llegada de los conquistadores, principalmente a América, marcó un hito significativo en esta historia global. Ahorita me voy a regresar a la parte de la conquista y luego del virreinato. ¿Por qué? Porque el descubrimiento de las minas de plata en México, ¿sí?, generó una casa de moneda en México hacia 1535 y se estableció lo que se convirtió la famosa Real de 8, una moneda de plata que se convirtió en la primera moneda de curso internacional. Si bien la Real de 8 era un real español, principalmente tenía plata mexicana y de Bolivia. La importancia del Real de 8, también conocido como peso español o dólar español, tenía un contenido de plata excepcionalmente alto y era reconocida y aceptado en todo el mundo. Era la moneda más fuerte.
Se puede decir que era más fuerte entonces que lo que el dólar es ahorita. Bueno, el dólar ya, digo, quién va a creer que el dólar tiene un respaldo? Ya valió madre, pero bueno, le seguimos dándole demasiado. Su diseño característico era obviamente la imagen de la monarquía española y su valor estable fueron pues, lo que la gente prefería para comercializar, ¿no? La plata mexicana, especialmente a través del Real de 8, se convirtió en la moneda preferida para el comercio entre Asia, Europa y América. Y el crecimiento global se apoyó mucho en este Real de 8. Por ejemplo, la conexión de plata de México y Asia, especialmente con China, con la NAO de China, con las rutas de Manila, con la ruta de plata, era importantísimo. Y ayudó, por supuesto, al desarrollo del capitalismo, curiosamente, ¿no? El legado de la plata mexicana, aunque la influencia directa de la plata mexicana en el comercio mundial disminuyó con su tiempo, el legado perdura. Y tengo un amigo que me dice, mira, güey, lo que me encontré una vez por ahí en un, ¿cómo me dijo? En Brunei, en un mercado, y se compró la columnaria era el nombre de la moneda, y pues me dice, pues toma, te mando una foto para que se las presumas a tus amigos. Y todo, pues ahí está, ¿no? Pero hoy en día sigue existiendo la columnaria, nada más que ya lo hace la clase de moneda y es más bien son conmemorativas, y es de plata pura. Y aquí es la columnaria y tiene una razón de ser el tema de la columnaria. Y si ustedes se pueden ver en esta o en la anterior, el escudo de España tiene una peculiaridad. Cuando uno lo ve, pues ve las 4 provincias que fueron unificadas, las de los reyes de Castilla, de Aragón y Castilla, que eso ya lo platicamos amplia y profundamente en otros momentos, con la Granada en medio y 2 columnas a los lados, las columnas de Hércules, que se decía que era donde se terminaba el mar Mediterráneo, y ahí precisamente era donde terminaba España. Y ¿cómo se llama? Estas ondas que tienen un nombre en la numismática y en la heráldica, que están enrollando a las columnas, es el precursor de ponerle el S con un palito al dólar o al peso, porque ahí se ve como una S con un palito que es la columna. Y bueno, pues aquí está el actual. Y luego, pues después, cuando al caer el Imperio Español, pues ¿qué dijeron los mexicanos? Pues vamos a seguir usando la plata, ¿no? Pues para comercializar, y aquí está, un peso de plata. Por eso les decía que seguramente sus abuelitos les han de haber enseñado que habían estos, antes de las onzas Troy y antes bueno, sí, de Troy de plata, que ahora que me acuerdo, mis arras fueron de onzas de plata, pero pues se quedaron en la mudanza, entonces pues ya seguramente las aprovechó la mamá de mis hijos, porque yo no me quedé con una. Y pues hasta aquí es la presentación.